bases pirimídicas. Segundo componente, un azúcar. Siempre deben de tener también un azúcar y ese azúcar siempre va a ser un monosacárido de tipo pentosas, o sea, va a tener por ahí 5 carbonos por ahí en su estructura. Va a ser una pentosa y la tercera parte o la tercera porción puede ser, cuando siempre estemos hablando de nucleótidos, grupos fosfato. Y estos grupos fosfato pueden variar en número. Pueden tener 1, pueden tener 2 o pueden tener 3. Entonces, estos son los nucleótidos formados por bases nitrogenadas, repito, azúcar y grupos fosfato. Son estas 3 porciones las que siempre debemos identificar en los nucleótidos. Entonces, pues ahora sí, vamos a ver, decíamos, en las bases nitrogenadas podemos tener 2 opciones, ¿no? Tener la familia de las purinas o la familia de las pirimidinas. Entonces, vamos a ver. En el caso del DNA o el ADN, este ADN está formado también por ahí por nucleótidos que contienen, unos pueden tener bases púricas y también, otros bases pirimídicas. ¿Quiénes van a encontrarse o cuáles son las bases púricas del ADN? La adenina, que se abrevia con una A mayúscula, y la guanina, que se abrevia, con una G mayúscula. ¿Cuáles van a ser las bases pirimídicas del DNA? Una citosina, que es con C, que se abrevia con C, y una timina, que se abrevia con la letra T mayúscula. Ojo, la citosina, es decir, la base nitrogenada pirimídica del DNA, se escribe la primera con C y la segunda con S, porque ustedes podrán también por ahí encontrar citosinas con C, o sea, con C en las dos posiciones, y eso ya nos referimos a mediadores inflamatorios, que es otra cosa. Entonces, cuando estamos hablando de bases pirimídicas del DNA, es con S, ¿ok? Eso es una cuestión por ahí importante. Lo hubiera puesto aquí con rojo. Bueno, es más, de una vez lo dejamos. No se olvide que esto es importante recordarlo. Que en este caso es con S. Y luego, en el caso del RNA o el ARN, también tienen su estructura bases púricas, así como bases pirimídicas. Respecto a las bases púricas, van a ser exactamente las mismas que habíamos mencionado en el DNA. Van a tener adenina y guanina. Sin embargo, hay un cambio en las bases pirimídicas. En el caso del RNA, van a tener ambos citosina, DNA y RNA, pero la timina que tenía el DNA va a ser sustituida en el RNA por uracilo. Entonces, este es el único cambio que existe, timina, base pirimídica del DNA, uracilo, base pirimídica del RNA. Entonces, prácticamente estas son las diferencias. Entonces, aquí, por ahí su libro de Ferrier nos muestra las estructuras. Las bases púricas tienen 2 anillos, así que inmediatamente podemos identificar, siempre que veamos una purina, 2 anillos. 2 anillos, aquí están la adenina y la guanina que habíamos visto, y bueno, pues ahora sí ya nos tendríamos que poner a analizar las diferencias entre estas dos, que prácticamente este primer anillo, si se fijan, es igualito, y la diferencia radica por aquí. La guanina tiene este amino en esta posición. Aquí, si se fijan, está, en lugar de tener doble enlace, este nitrógeno está unido a un nitrógeno, acá no, pero tienen un doble enlace con este carbono. Y aquí este carbono, en lugar de unirse, en la adenina se une pues con un amino, y aquí en el caso de la guanina, se une a través de un doble enlace con el oxígeno. Entonces, prácticamente este pedacito es el que es diferente entre la adenina y la guanina, pero ambas forman parte de las bases púricas y tienen, contienen un doble anillo. En el caso de las pirimidinas, los 3 tipos que habíamos mencionado ahorita, tanto la citosina, la timina y el uracilo, son, su estructura pues nada más es de un solo anillo. Entonces, les digo rápidamente, entre las 2 familias sí podemos identificarlas, ¿no?
En este caso, bueno, pues tenemos aquí la timina, citosina y el uracilo. Entonces, bueno, aquí esta es la citosina, vamos a empezar primero, aquí identificándola, tiene por acá, tiene varios pues nitrógenos como estas otras, pues son bases nitrogenadas, y luego tenemos la timina y el uracilo, que prácticamente entre ellas son igualitas, la única diferencia que hay entre timina y uracilo es este grupo metilo que tiene la timina y que lo carece por aquí el uracilo. Esa es la única diferencia y bueno, pues por aquí también la diferencia de la citosina, ¿no? Con respecto a estas dos. Entonces, por aquí dice pirimidina, si se fijan, estas dos, todo esto negro, abarca las purinas del tanto del DNA como del RNA, es decir, están en los dos tipos de ácidos nucleicos. Y acá estas tres, la parte negra nos dice, estas dos son las pirimidinas del RNA, o sea, citosina y uracilo. Y acá abajo tenemos este cuadrito negro, nos dice lo que está aquí en negro, que es la timina y la citosina, son las pirimidinas del DNA. Entonces, esas son, siempre recordar purinas, doble anillo, pirimidinas, uno solo, y tenemos tres tipos, ¿no? Ok, y bueno, las abreviaturas no tienen mucha ciencia porque son la primera letra de los nombres y siempre deben de escribirse con mayúsculas. Cuando se ven secuencias de RNA o de DNA, pues vamos a ver siempre letras mayúsculas. Entonces, eso es importante. Y luego, bueno, pues estas no son las únicas bases que podemos encontrar eventualmente en los ácidos nucleicos. A veces se presentan bases nitrogenadas inusuales, o sea, que son poco frecuentes y que son bases de estas regulares que sufrieron alguna modificación. Por ahí podemos encontrar desde metilaciones, glucosilaciones, acetilaciones y reducciones. Y lo más frecuente, o en donde más frecuentemente se pueden encontrar estas bases nitrogenadas inusuales o no comunes, son en el DNA de los virus o bien en el RNA de transferencia. Déjenme ver si veo por aquí alguna de las bases en este ejemplo. Bueno, si se fijan, aquí hay una, aquí están unas chiquitas. Y bueno, en este tipo de estructura pueden ver, ay, no sé si con ustedes lo vi. Ay, bueno, ustedes recuerden, con ustedes vi algo de traducción de proteínas. Vimos algo rápido de los codones y los anticodones. Y vimos a la inosina, ¿no? Sí vimos, o sea, la mencionamos, pero no lo vimos así bien, creo. Pero con profundidad, bueno, no sé si ustedes se acuerdan que por aquí había bueno, es que la verdad ya ni me acuerdo con quién de cosas, pero hay una teoría que se llama teoría del balanceo, que permitía, siempre y cuando aquí en el codón hubiera una base nitrogenada modificada, una inosina precisamente permitía reconocer varios codones, no sé si se acuerdan que por ahí por eso decíamos, no, es que está esa posibilidad. ¿Se acuerdan? O a lo mejor y ni lo vi con ustedes, no sé. Pero bueno, esa es una propiedad que confería por ahí la presencia de bases nitrogenadas modificadas. Y entonces, para que, si eventualmente ustedes por ahí ven una base que no precisamente sea alguna de estas cuatro, corresponde a una base nitrogenada inusual. Y bueno, pues por aquí tenemos válgame, los ejemplos, ¿no? Les digo, se encuentran en estos. Y dicen, estas bases nitrogenadas comúnmente son parte o están ahí para ayudar a que esa base, pues, inusual sea reconocida por una enzima que específicamente sea capaz de reconocer una base modificada, o bien la presencia de bases nitrogenadas protege a esos ácidos nucleicos que las contienen de la degradación por las nucleasas, o sea, les confiere prácticamente protección. Y pues por aquí podemos ver algunos ejemplos, ¿no? Vemos la citosina que es
uracilo y la adenina, que son bases comunes, bases nitrogenadas comunes, y podemos ver cómo a partir de ellos se pueden modificar pues por algunas enzimas, por ejemplo la N-acetilcitosina, que sufre una reacción de acetilación, por aquí se carga con este otro grupo. El uracilo, si se fijan aquí cambia, en lugar de tener un solo hidrógeno, bueno, pues ya tiene dos. Y por aquí la adenina se carga también con dos grupos metilo. Aquí acetilo, aquí se hidrogena y aquí se metila pues sí, en dos posiciones. Y así hay varios tipos, no son las únicas, estos prácticamente son ejemplos, pero les digo, eso es lo que, estas son las los dos porqués de estas bases nitrogenadas, como protección o como blanco de ciertas enzimas específicas que deben de reconocerlas. Entonces, estas también las podemos identificar. Y bueno, con respecto a los azúcares, que decíamos es otra de esto era en relación a las bases nitrogenadas, púricas o pirimídicas. Ahora con respecto a los azúcares. En los azúcares podemos tener, bueno, se pueden tener dos opciones. Si el azúcar que está formando parte por ahí es una ribosa, significa que, o más bien en los nucleótidos que forman el RNA, van a tener, el tipo de azúcar que van a tener es ribosa. Si son nucleótidos que forman parte del DNA, el azúcar que van a tener va a ser desoxirribosa, por eso es ácido ribonucleico y ácido desoxirribonucleico. Si se fijan, ambas azúcares, ambos son exactamente iguales. La única diferencia radica en este punto que está por aquí señalando Ferrier, así como en color blanquito. La ribosa tiene un oxígeno, ese es un OH, y la desoxirribosa no tiene, está como desoxigenada, o sea, no tiene el oxígeno y es el azúcar de los nucleótidos que forman parte del DNA. Entonces, esas son las únicas diferencias entre estas dos azúcares como monosacáridos, tanto del DNA como del RNA. Entonces, bueno, ahorita vemos esto, pero por lo pronto, aquí las pentosas de los ácidos nucleicos son estas dos. Repito, ribosa para RNA, desoxirribosa o 2-desoxirribosa para el DNA o ADN, ¿no? Y luego, chicos, otro punto que hay que ver por aquí son los nucleósidos. Los nucleósidos, se los pongo aquí con rojo, bueno, terminan, a diferencia de los nucleótidos, hay una sustitución, en lugar de la T, tenemos a la letra S. Entonces, no son lo mismo. Hay que estar bien atentos en el examen, de no ir a leer, por leer rápido y ver nucleótido en lugar de nucleósido o viceversa, porque son dos estructuras diferentes. Entonces, un nucleósido va a ser una estructura que se compone por un azúcar, que ya habíamos visto, pues eran pentosas, más una base nitrogenada, es decir, el nucleósido carece de grupos fosfato, es únicamente la unión de la base nitrogenada, que aquí tenemos dos ejemplos, ¿no? Aquí tenemos cuál sería el azúcar, la base nitrogenada de este ejemplo de nucleósido. Si se llama citidina. ¿Cuál creen, cómo se llamaría esta base? ¿O cuál es? La citosina. La citosina. Y en este caso, de este otro nucleósido que tenemos, donde tenemos esta base nitrogenada, que se llama desoxiadenosina, ¿cómo se llamaría esta base nitrogenada? Adenina. Correcto, adenina. Entonces, ojo, adenina, timina, citosina y guanina es únicamente el nombre de las bases nitrogenadas, únicamente, pero no del nucleótido. Lo que pasa es que muchas veces cuando estamos estudiando secuencias o estos mecanismos de transcripción y traducción y queremos así referirnos rápido a la secuencia, ¿no? de ácidos nucleicos, decimos adenina, guanina, citosina, timina, pero se nos olvida que también tienen fosfato y también tienen, bueno, no se nos olvida, sino que dejamos a un lado que tienen fosfato y que tienen azúcares y nos referimos únicamente a la base nitrogenada, que es digamos, pues la diferencia principal, ¿no?
cuando nos referimos a, digamos, a esta secuencia. Entonces, ojo, cuando decimos adenina, guanina, timina, citosina y uracilo, es específicamente la base nitrogenada, pero muchas veces lo hablamos y nos referimos así únicamente a la base nitrogenada cuando ya hablamos de nucleótidos dentro del DNA, pero es por eso, por decir rápidamente y ver la diferencia entre los nucleótidos. Entonces, aquí les decía ya, el nucleócido debe terminar en nucleócido y en nucleócido, en ambos. ¿Cuál sería la diferencia que hay aquí? Bueno, primeramente la base nitrogenada, ¿no? Que en este caso decíamos era una citosina y en este caso era una adenina, pero además también podemos ver que el tipo de azúcar es diferente. Aquí tenemos a la ribosa y aquí tenemos a la desoxirribosa. Entonces, a la hora de ponerle el nombre al nucleócido, o de manera general, primero les vamos a llamar a estos ribonucleócidos, o sea, cuando se trate de un azúcar de ribosa, pues, o desoxirribonucleósidos cuando el azúcar sea desoxirribosa, de manera así general. Y luego ahora sí, pues hay que ponerle nombres a cada uno de estos nucleósidos. En este caso, cuando tiene ribosa como azúcar y citosina como base nitrogenada, se va a llamar citidina. Cuando tiene por aquí, en este caso, adenina como base y como azúcar desoxirribosa, se le va a llamar desoxiadenosina. Entonces, se fijan, van cambiando, ¿no? Y bueno, el tipo de enlace que se establece es un enlace glucosídico, es el responsable de formar el nucleócido, o sea, de unir una base junto con una pentosa. Y luego, ahora sí, como el siguiente punto, pues, que era un poquito lo que veíamos ahorita, ¿no? ¿Qué podemos tener en los nucleósidos? Ya dijimos, es la unión de una base nitrogenada con una pentosa. La base, pues pueden ser púricas, que tenemos a la adenina y a la guanina, o pueden ser pirimídicas o pirimidinas, a la citosina, a la timina y al uracilo. Ya vimos, estos dos se repiten tanto en DNA como en RNA. En el caso, otra vez, de DNA tendríamos citosina y timina, RNA, citosina y uracilo. Entonces, ahora sí, ¿cómo se va a llamar este nucleócido cuando se une la base púrica adenina en el RNA, es decir, con el azúcar ribosa? Se va a llamar adenosina. Fíjense, el nucleócido, adenosina. ¿Cómo se va a llamar cuando esa adenina forma parte del DNA? Es decir, que tiene como pentosa a la desoxirribosa. Se va a llamar igualito, pero le vamos a poner el prefijo desoxi, porque tiene desoxirribosa. Entonces vamos a tener desoxiadenosina. ¿Qué pasa con la otra base púrica? Pues igual, si se trata de guanina, en el caso de que se una con ribosa, en RNA se va a llamar guanosina, termina en ina, y si es parte del DNA con desoxirribosa, se va a llamar desoxiguanosina. Nada más les repito, hay que agregarles los prefijos desoxi. ¿Qué pasa con las pirimidinas? Pues exactamente lo mismo. Citosina, que se repite en ambos, en DNA y en RNA. Voy a tener citidina cuando la citosina se une a la ribosa y voy a tener desoxicitidina cuando la citosina se une a la desoxirribosa. ¿Qué pasa con la timina? Bueno, esa no la podemos encontrar en el RNA, entonces no aplica. Y en el caso del DNA, pues el nombre correcto es desoxitimidina. Sin embargo, la pueden también encontrar como timidina sin el prefijo desoxi porque se sobreentiende que únicamente la timina la vamos a encontrar en el DNA, por lo tanto, unida a desoxirribosa. ¿Vamos bien, chicos, hasta aquí? Sí. ¿Sí? Sí. Y finalmente, pues tenemos al uracilo, que no aplica para DNA, entonces tiene aquí, pues no aplica. Y en el caso de, que se una con la ribosa, pues se llama uridina. Otra vez, el prefijo o la primera parte de la palabra con el nombre de la base en terminación ina, que ya nos hace, nos hace referencia que ya está unida con el azúcar. Entonces, prácticamente esa es la forma de nombrar a los nucleócidos.
base nitrogenada más azúcar. Todavía no están involucrados aquí para nada los grupos fosfato. Entonces, ay, espérenme que estoy acá enredada. Ya. Entonces, ahora sí vamos a ver qué pasa con los nucleótidos. Ya cambió, aquí ya tenemos una T en lugar de la S. ¿Qué es un nucleótido? Pues un nucleótido es una estructura un poquito más compleja del nucleósido. ¿Por qué? Porque es cuando un nucleósido, o sea, una base nitrogenada más un azúcar, se une a grupos fosfato. Y estos grupos pueden ir desde 1, 2 o 3 grupos fosfato. Ya les digo, cuando un nucleósido tiene al menos o mínimamente un fosfato, ya podemos llamarle nucleótido. ¿Queda claro hasta aquí, chicos? ¿Vamos bien? Sí. Sí, ok. Les digo, esto es prácticamente pura nomenclatura. Ahora sí, ¿cuál es la forma de nombrarlos? Bueno, pues ahora sí, repetimos otra vez. Dijimos, un nucleótido va a ser un nucleósido más un grupo fosfato, 1, 2 o 3. Ahorita vemos. Entonces, primero vamos a ver aquí los ribonucleósidos, o sea, los del RNA, y por otro lado, los desoxirribonucleósidos. Entonces, cuando el ribonucleósido se une a un solo fosfato, o sea, a una cantidad 1, le llamamos ya a este nucleótido adenosina monofosfato, que es el AMP, como lo abreviamos, ¿no? En el caso de que sea un ribonúcleo, o que el ribonucleósido sea guanosina, o bueno, en el caso de que sea un ribonucleósido formado con guanina o con base nitrogenado guanina, o sea, que sea una guanosina, se une a un fosfato, se le va a llamar guanosina monofosfato y se abrevia GMP. G de guanosina, M de mono y P de fosfato. De ahí vienen. Ahora, si en lugar de ser un ribonucleósido es un desoxirribonucleósido, es decir, en lugar de ribosa tiene desoxirribosa, pero con estas dos bases nitrogenadas, es decir, con adenina y con guanina, voy a tener que se le tiene que poner el prefijo otra vez, o sea, llamarle el nucleósido, desoxiadenosina monofosfato. Y si se fijan, se abrevia exactamente AMP, pero hay que ponerle una D minúscula previa a la A, que significa que es, que es un desoxi, por lo tanto tenía desoxirribosa. Entonces, esto es importante y muchas veces lo obviamos o en muchos textos están hablando, por ejemplo, de síntesis de DNA y ponen a los nucleótidos sin esta D. Sin esta D, que bueno, pues uno lo asume, ¿verdad? Pero la forma más correcta es ponerle esta D minúscula previa a la primera A de adenosina. Lo mismo pasa para cuando se trata de la desoxiguanosina. Ponemos desoxiguanosina y luego es monofosfato. Se abrevia con la D primero y luego GMP, de guanosina monofosfato también puede ser. Por ahí, o desoxi, bueno, con la D le ponemos desoxi, guanosina, monofosfato. Entonces, estas son las formas correctas de abreviar a los nucleótidos. Aplica exactamente la misma regla cuando se trata de la citidina o de la desoxicitidina, de la desoxitimidina, que le podemos llamar también timidina sola, y de la uridina. Simplemente se le va a poner como apellido la cantidad de fosfatos, citidina monofosfato, CMP, uridina monofosfato, UMP. En el caso de que sean desoxirribonucleósidos unidos a los fosfatos, pues se le va a volver a poner desoxicitidina monofosfato. La D de desoxicitidina monofosfato y para la timidina pues queda igual, ¿no? DTMP, desoxitimidina monofosfato. Y esta nomenclatura aplica exactamente igual para cuando tengamos 2 o 3. Lo único que vamos a cambiar es esta parte. Si tiene 1, le ponemos monofosfato y es AMP, bueno, de AMP en este caso. Si son 2, le vamos a poner desoxiadenosina, bueno, di o vi, alguna gente también le pone con B o con D, pero se refiere a 2 fosfatos, biodifosfato, y en el caso de que sean 3, se le va a poner desoxiadenosina trifosfato.
¿cómo se abreviaría? ATP o ADP, ¿no? En el caso de que sean dos. Aquí serían GDP o GTP, CDP o CTP, y lo mismo para la timidina, ¿no? Difosfato, DP o trifosfato, TP, y ya con su D anterior, y bueno, pues lo mismo aplica para acá. ¿Tienen alguna duda con la nomenclatura? No. ¿No? ¿Vamos bien? No. Está ligerito, ¿verdad? Y luego, bueno, pues por aquí agregué esta imagen. Esta imagen, si se fijan, se trata de un nucleótido, o bien le podemos llamar un nucleócido trifosfatado. Por ahí, en algunas referencias dicen que no es correcto llamarles nucleótido trifosfatado o nucleótido difosfatado o nucleótido monofosfatado, sino que lo correcto es decir, cuando vamos a hablar de monofosfatado, difosfatado, trifosfatado, hay que decir nucleócido, o sea, hablar primero de esto, mono, di o trifosfatado. O sea que cuando decimos nucleótido y luego le agregamos el mono, el di o el tri, ya estamos como repitiendo que ya está fosfatado. Entonces, que lo correcto, les digo, es decir, nucleócido, mono, di o trifosfatado y no nucleótido. Sin embargo, aquí si se fijan, utiliza la T. Aquí sí, esta imagen, les digo, la saqué de internet porque, bueno, me gustó que tuvieran diferentes colores los fosfatos, pero aquí piensen, imagínense que lo correcto, según algunas referencias, es nucleócido monofosfato o monofosfatado, nucleócido difosfatado o difosfato y nucleócido trifosfatado. ¿Sí me expliqué? Y ya así, pues hablamos en general de nucleótidos. No sé si me expliqué este punto. Sí. ¿Sí? Sí. Ok, entonces por ahí sí pueden poner en sus anotaciones. O aquí yo le debería poner una tachita. Bueno, igual y lo corrijo. Maestra, ¿lo puede volver a repetir, por favor? Sí, mire, esta imagen, les digo, la saqué de otro internet, o sea, de otra página de internet, pero la puse porque me gustó que estuvieran separados por colores o identificados por colores, más bien, los fosfatos, pero tienen por ahí una discrepancia en la forma de nombrarlos. Porque esta imagen, si te fijas, aquí dice que si nosotros consideráramos toda esta parte, esto que estoy aquí señalando con el cursor, ¿sí se ve mi cursor? Ajá. Sí, ok. A esto nos referiría, o sea, nosotros nos referimos como lo correcto es decirle un nucleócido monofosfatado o monofosfato. Hasta aquí, si hasta aquí llegara nuestra estructura con un solo fosfato, lo que está, hasta donde está azul. Pero aquí, si te fijas, dice nucleótido monofosfatado, dice con T. Y según otras, les comentaba, otras referencias, dice que cuando uno dice nucleótido monofosfato o difosfato o trifosfato, es como si estuviera repitiendo dos veces que está fosfatado. Que lo correcto es decir, nucleócido, que es lo que se refiere a la base y al azúcar, y luego ya la palabra monofosfato para referirnos a la cantidad de grupos fosfato que tiene el nucleótido. No sé si me expliqué. Sí, ya, gracias. Sí, entonces prácticamente es como si aquí le corrigiéramos y le pusiéramos una S. En cada T ponerle una S. Sería lo más correcto. Según les digo algunas referencias. Entonces, si la estructura es esta, nada más tiene el primer fosfato, es nucleócido, monofosfato. Si llega hasta aquí, hasta donde está el verde, sería un nucleócido difosfato. Y si llega hasta el tercero, sería un nucleócido trifosfato o trifosfatado. De manera general, a estos le podemos, bueno, pues llamar, ya sabemos que nucleótidos, o bien le podemos llamar 5' ribonucleótidos cuando se traten de nucleótidos del RNA o 5' desoxirribonucleótidos cuando se traten de RNA. Y aquí pues está prácticamente contraída un poquito o resumida la estructura porque nada más nos pone que es la base nitrogenada, no nos pone la estructura, pero aquí ya sabemos que puede variar entre 5 posibilidades, ¿no? Adenina, timina, citosina, guanina y uracilo. Y
nos pone también como fórmula general que aquí este punto puede variar. Si es un OH, se refiere a una ribosa. Si nada más es un H, se refiere a que es desoxirribosa. Y luego ya los fosfatos, esos sí no cambian para nada. Ya sean nucleótidos del RNA o del DNA, los fosfatos son exactamente iguales. Y aquí un punto importante es porque le llamamos 5', porque la numeración de los azúcares se les pone números primos, es decir, este carbono corresponde al 1', 2', 3', 4', y este carbono de la pentosa es el 5', y esa traba es del 5' con el que, bueno, del OH, del 5', con el que se establece este enlace éster con el primer fosfato que pueda tener ese nucleótido. No sé si me expliqué. Entonces, por eso les llamamos 5', porque es 5' el carbono que tiene unido al OH que establece el enlace éster con los fosfatos. Por eso estas podrían ser posibilidades de nombrarlos. ¿Me expliqué? Sí. ¿Sí? Ahora, otro punto muy importante es que el tercer fosfato y el segundo fosfato, o segundo y tercer fosfato, son fosfatos que tienen enlaces de alta energía. Por eso, cuando vemos reacciones dentro del metabolismo, podemos ver que muchas de ellas se acoplan a hidrólisis de ATP, que es nuestra moneda energética, también puede ser de GTP, es lo más común, GTP o ATP, que son nucleótidos. ¿Por qué? Porque se acoplan a estas reacciones, porque cuando se desprende los grupos fosfato de estos nucleótidos, se libera mucha energía y esa energía se acopla o se utiliza para impulsar alguna reacción que requería inversión de energía. Es decir, se acopla una reacción que requiere energía con otra reacción que libera energía. De esa manera se hace un acople y cuando ese acoplamiento es con hidrólisis de nucleótidos, principalmente con ATP, es porque se rompe el fosfato, ¿no? Primero se rompe el tercer fosfato y luego el segundo fosfato. Les digo, son fosfatos que tienen mucha energía y son estos. Y luego, chicos, ya, pues creo que eso es lo que traía en esta presentación, porque era una sola hora. Díganme si hay alguna pregunta con respecto a la nomenclatura. Esto era prácticamente para identificar nucleósidos de nucleótidos, identificar componentes de estos y nomenclatura. ¿Cómo la ven? De la nomenclatura no, pero puede volver a repetir lo que dijo de algo de la hidrólisis. Ok. Que les decía del ATP, por ejemplo. Sí. Eso se los traía yo a colación porque les mencionaba que cuando ustedes vayan a revisar, o si alguien ya lo ha hecho, el metabolismo, van a ver que muchas reacciones del metabolismo están acopladas a hidrólisis, es decir, al rompimiento o a la escisión de estos grupos fosfato, del ATP principalmente, también pueden ser del GTP. ¿Y por qué? Porque cuando se rompen estos grupos fosfato, el tercero y el segundo, se libera mucha energía. Entonces, ¿qué pasa? Que en muchas reacciones metabólicas se acoplan dos reacciones. Haz de cuenta, se requiere una reacción que necesita inversión de energía para poderse realizar. Entonces, esa reacción que requiere energía se acopla junto con una que libera energía. Y muchas de las veces es una reacción que involucra que se rompa estos fosfatos, el tercero y el segundo del ATP o del ADP. Cuando se rompen, liberan energía. Y esa energía liberada se aprovecha para invertirla en la otra reacción que requería precisamente inversión de energía. No sé si me expliqué. Ok, sí, gracias. Sí. O sea, una reacción da y la otra se queda, la reacción que dio energía la aprovecha la otra que requería energía. Y les digo, eso muchas de las veces es porque se rompe estos grupos fosfato de estos nucleótidos, principalmente ATP, y en segundo lugar el GTP, que son los que están participando
digamos, principalmente en este tipo de reacciones metabólicas que les comento. ¿Alguna? Dígame. Bueno, yo tengo una duda del tema anterior. O sea, es que en el libro decía mucho de una gradiente de concentración y no entiendo Ajá. muy bien qué es eso. ¿En qué punto? Bueno, ¿qué es un Decía, gradiente? Primero quieres saber. sí, o sea, que es una gradiente de concentración. Un gradiente, siempre que pienses en la palabra gradiente, siempre piensa en una diferencia. Cuando hablas ya de concentración, o sea, ya le estás poniendo apellido, quiere decir que una molécula, un ion o lo que estés viendo, en este momento no te sé decir que tiene concentración diferente entre dos espacios que quedan separados por una membrana. Ese es un gradiente de concentración. O sea, cuando va una molécula a favor de la Ok, bueno, primero te dije lo que es concentración. gradiente. Ahora, si tú me quieres decir, estás hablando del transporte de una molécula a favor o en contra de gradiente, esa sería ya otra cuestión. Entonces, ahora sí, si esa molécula se va a mover, una molécula que a ti te interesa, si dice que esa molécula se mueve, ¿qué quiere decir? Que va a atravesar una membrana, va a pasar de un espacio a otro. Si dice que se mueve o se transporta a favor de gradiente de concentración, ¿qué quiere decir? Que esa molécula se va a mover del lado que está más concentrado al que está menos concentrado, porque va a tender a buscar como el equilibrio, ¿no? Equiparar los dos espacios que quedan separados por la membrana en concentración. Si dice que esa molécula, ese soluto, ese analito, ese ion o lo que tú quieras, se va a mover en contra de gradiente de concentración, quiere decir que va a pasar de un lugar que está menos concentrado a uno que está más concentrado. No sé si me expliqué. No, sí, o sea, el que está a favor es como para nivelar la concentración entonces, y el otro es para... Exacto. Ajá. O sea, digamos que cuando pasa de más a menos, que es cuando uno dice pasa a favor, es un tipo de transporte que no requiere energía. ¿Por qué? Porque termodinámicamente siempre se va a generar, si tú tienes un analito, te digo, lo que sea, separado o en concentraciones diferentes con una membrana de por medio y tú le haces un agujero a la membrana, se va a tender a buscar el equilibrio. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues se va a mover de donde está más a menos concentrado, ¿verdad? Y el tipo, cuando están involucradas por ahí proteínas transportadoras o tipos de, pues hay muchos tipos de transportadores, ¿no? Cuando pasan a favor de gradiente, generalmente son tipos de transporte que no requieren energía. Bueno, algunos porque hay el cotransporte, que es un acople. Cuando ese soluto o ese analito va a pasar en contra, pues ahí sí va de menos a más. Sí se requiere energía porque no es lo que termodinámicamente se va a favorecer, sino que vas en contra. De donde está bien poquito concentrado, lo vas a llevar a donde está más concentrado, pues eso no es lo que ocurriría, te digo, o sea, normalmente, ¿no? Entonces ahí sí se requiere energía para llevarlo en contra de gradiente. Ok, ya. No sé si me expliqué o te dije más de lo que me estabas preguntando. No, sí, muchas gracias. Sí, ok, entonces eso es. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Maestra, ¿nos puede subir la presentación de lípidos? Ay, qué bueno que me dijiste. Sí, ahorita se la subo. Nada más que lo haría como a las 4, ¿está bien? Porque Sí, aquí está bien. acabo la clase y salgo corriendo a... tengo que ir a hacer una visita de verificación a la facultad, entonces apenas llego. Pero ya regresando, le subo la presentación de lípidos, sí, sin problema. Con este tema, ¿no hay ninguna otra pregunta, chicos? ¿Todo bien? Lo que sigue es un poquito levemente del metabolismo, nada más para ver ahora sí de dónde surgen las bases nitrogenadas, cómo se van formando estos anillos que veíamos por aquí. Y bueno, por aquí, por aquí. Maestra, nomás una pregunta rápida. Sí, Entonces nos había dicho que para el examen no tenemos que saberlo, o sea, bueno, nomás con saber lo básico de la membrana, ¿no? Y que las funciones básicas y así. sí, exactamente. O sea,
¿qué es importante de la membrana? Las funciones básicas, o sea, ¿para qué nos sirve una membrana? Pero muy importante, todos los lípidos que están formando parte de las membranas biológicas. Eso sí. Ah, ok, pero los receptores de acuaporinas no, ¿verdad? No, todo eso no. O sea, Ok, porque, gracias. sí, no, de nada. Eso ya sería parte de los tipos de transportadores que se encuentran incrustados en las membranas y ya estamos hablando de estructuras proteicas y eso no es tema de, pues, de este parcial o de este examen, pues, más bien. ¿Ok? Pero les digo, quien tenga chance de leerlo, no los limito, no crean que los quiero limitar a que lo lean. Adelante. La verdad es que el tema de la membrana está realmente muy padre, es muy, muy, muy vasto, o sea, hay mucho que analizar de membranas, pero para fines del examen, bueno, es exactamente lo que venía en el temario. Por eso ahora les puse todo esto. Esto es exactamente el temario o lo que debemos de revisar para fines del examen. Por eso se los incluí. ¿Ok, chicos? Entonces, si no hay alguna otra pregunta, nos vemos en la siguiente clase. Ustedes son de primero, ¿verdad? De segundo. De segundo. Ok, si tengo por aquí asesorados, es muy importante la reunión que vamos a tener hoy a la 1. No sé, ya ni me acuerdo, es que me hago bolas con tanta cosa, con tutoría y todo, pero no sé, si tengo asesorados, por favor, importante presentarse ahorita a la reunión de la 1, ¿ok? Sí, gracias, maestra. Ok, que estén muy bien, cuídense, bye. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, maestra. Hasta luego.